Continuaremos con el capítulo número 26, que se llama Donde se prosiguen las funesas que de enamorado hizo Don Quijote en Sierra Morena. El mayor interés de ese capítulo es el regreso que en la novela se hace al mundo familiar, es decir, a la gente que rodeaba a Don Quijote y Sancho antes de hacerse caballeros. Mundo familiar que de aquí en adelante irá paralelo a la aventura central. Bueno, la historia comienza con que el caballero de la triste figura, nuestro Don Quijote, se quedó pues ya solo y viendo que Sancho ya no estaba, empezó a pensar en dos caballeros, en Roldán y en Amadís de Gaula. Pero antes de eso, él dice que acabó tumbado en medio estaba desnudo todavía, porque él se había quitado La parte de abajo, pero la parte de arriba se la dejó, y ahí se subió en una peña. ¿Y quién nos quiere contar qué hizo sobre esa peña? Esta parte, pues él comienza como a analizar sobre su vida y a pensar como qué iba a hacer, entonces comenzó a ponerse como en duda sobre a quién seguir. Tenía como ejemplo a dos personajes. El primero era Roldán y el segundo era Amadís. Entonces dicen que, o sea, él lo tenía como referencia así, que podía seguir la locura de Roldán o podía seguir la melancolía de Amadís. Entonces esto se refería a que Roldán se volvió loco cuando se enteró de que Angélica lo engañaba con Meodoro. Entonces, esta parte, pues cuando cuentan eso, él dice que él no puede como parecerse a él por el simple hecho de que Dulcinea nunca lo ha engañado. Entonces él no tiene motivos para volverse loco como respecto a eso, a los celos. Y continuando con Amadís de Gaula, él pensaba en él como el hombre que se fue pues a llorar con un ermitaño. Entonces él supuso que era preferible seguir como esas circunstancias que había seguido pues Amadís de Gaula que volverse loco por una mujer. Porque aunque él pensara que Dulcinea jamás le fuera a ser infiel, si ese fuera el caso, él no se iba a volver loco pues por una mujer. Y también la diferencia entre estos dos, uno se vuelve loco y el otro se encomienda a Dios. Entonces Quijote decide la opción más fácil para él. Y vean que acá en este capítulo es ver que este Quijote, desde él acá pone a elegir si quiere ser como Roldán o Amadís. Y entonces es muy extraño porque él desde el inicio eligió a Amadís y no a Roldán. O sea, en el capítulo anterior veamos que él dijo que elegía ser como Amadís y no como Roldán. Él dijo que Amadís era el mejor, o sea, y el único, él siempre se ha comparado con Amadís de Gaula. Para él el ejemplo a seguir en caballería siempre ha sido Amadís de Gaula. Sin embargo, pues él siempre menciona a otros caballeros. En esta parte pues ya dice que él elige seguir e imitar a Amadís, ¿cierto? Luego comienza a decir que en la memoria de Amadís será imitada por Don Quijote de la Mancha. Él mismo dice esto, ¿cierto? Entonces dice que si él no es deseado por Dulcinea, o sea, si él no está destinado a estar con ella, que él se va a conformar con alejarse de ella, así como lo hizo Amadís de... Es que él cree que Dulcinea lo va a rechazar como Oriana rechazó a Amadís, pero Dulcinea ni siquiera lo conoce. Lo conoce a él, entonces es como ilógico que vaya a pasar. Entonces lo primero que él necesita, él sabe que Amadís estuvo en oración y tuvo la compañía de un ermitaño, entonces lo que él necesita es estar en oración, conseguir algo para poder hacer rezos. Pero él decía que él no sabía cómo hacerlos. Bueno, es algo muy gracioso que pasa mientras él se compara pues con estos dos hombres, de que él dice que él jamás le pasaría eso porque él está segurísimo de que Dulcinea jamás le sería infiel y que ella se mantenía como su madre la trajo al mundo. Entonces, pues, este hombre es como muy, yo no sé, tiene muy un raro. ego muy alto. Exacto, porque él siente que ella, a pesar de que no lo conoce, pues muy convencido. Volviendo a la parte de cuando Don Quijote decide imitar a Amadís, que recuerda pues que lo único que hacía Amadís era rezar, entonces ahí es cuando pasa lo de la camisa, que él, al ver que no tenía rosario, coge su camisa y le hace... La rasga y le hace 11 ñudos.
que ahí dicen, pues obviamente son nudos. Y él aquí le pide como consejos a Amadís, o sea, como si Amadís fuera el dios y le dice como que por dónde empiezo a imitarte, por dónde empiezo a hacer como tu vida, mi vida. Y ya de ahí que Empieza a rezar. el rosario, que Aquí en la dice- primera bola dice que tenía que rezar. Sí, mire, aquí el Ave dicen que María. los nudos que hizo en la camisa era para representar la camándula, o sea, las bolitas que tienen una camándula para saber y no perderse en cuántas millones veces de se va Ave rezando. María. Entonces, O en el rezo del Padre Nuestro. se decía que el nudo más grueso era la representación del Padre Nuestro. Y ya siguiendo, él ahí se pone a pensar en Dulcinea y se le da por componer como Unos versos. unos versos. Bueno, entonces vamos a narrar ese verso. Bueno, es que fueron muchos los versos que él escribió. Solamente Eran varias coplas, pero solo se encontraron pues las tres que y vamos él, a según ahí narrar. Cervantes dice que las otras no se encontraron porque no eran visibles o se las habían ya. Pero Daña. él en donde las copió. En el libro que no le En el entregó. librillo. No. O sea, Es que eran el Él mismo las libro. escribió O sea, en sí, las esa cortezas, cuenta. él las escribió en las cortezas de los árboles. Ahí Pero dice que entonces- las No, escribió en las porque es cortezas de los árboles. que él O sea- escribe eso y miren que Sancho se pregunta luego por el librillo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hubo con el librillo? O sea, ¿quién se Entonces- quedó con el librillo? Si Bueno, más adelante eso es vamos más a ver adelante. que Sancho Entonces, tampoco bueno, se le empecemos a quedó. narrar pues ese verso. Árboles, hierbas y plantas, que en aquel sitio estáis, tan altos, verdes y tantas. Si de mal no os holgáis, escuchad mis quejas santas, mi dolor no os alborote. Aunque más terrible sea, pues, por pagaros escote. Aquí lloró Don Quijote. Ausencias de Dulcinea del Toboso. Es aquí el lugar a donde el amador más leal. De su cenara se esconde y ha venido a tanto mal, sin saber cómo o por dónde. Trae el amor al estricote, que es de muy mala ralea. Y así, hasta henchir un pipote, aquí lloró Don Quijote, ausencias de Dulcinea del Toboso. Buscando las aventuras por entre las duras peñas, maldiciendo entrañas duras que entre riscos y entre breñas. Halla el triste desaventuras, hirióle amor con su azote, no con su blanda correa, y en tocándole el cogote. Aquí lloró Don Quijote, ausencias de Dulcinea del Toboso. Este fue el verso que Don Quijote le recitó a Dulcinea. Y aquí pasa algo y es que Dulcinea, como nos estaba hablando la profesora, Dulcinea no habla. Y aquí se suele que Dulcinea está hablando. Y acá sucede algo. Pero lo más gracioso es que Don Quijote lo escribe después de que Sancho se va. Y él sabe que tiene el librillo, entonces, ¿qué piensa que Sancho está haciendo? Y vean, acá esta última parte que donde dice de Dulcinea estábamos nosotros hablando y era que concordaba hasta ahí, todo tenía rima y él le puso del Toboso. La parte del Toboso es una añadidura para que pudieran reconocer que la persona de la que él hablaba era Dulcinea. Yo creo que nos estamos como imaginando lo de que él ya tenía el librillo y que estaba escribiendo ahí, porque todavía no han dicho que él lo encontró, apenas él lo haya tenido escondido y pues que todavía no se ha dado cuenta de que no lo mandó. O lo tenga en la maleta, o lo tiene ahí en las alforjas de Rocinante. Porque es que es verdad, si él supiera que tiene el librillo, él ¿qué pensaría? No, entonces ya que se fue, si yo lo mandé fue por eso. Y el Sería muy Rocinante raro. no lo Pero Rocinante es que está con él. Yo creo que nos estamos equivocando Pero está con también Sancho. por el hecho de que ahí mencionan es que encontraron esos, un narrador omnisciente, que encontraron esos versos. Más no dicen que los tiene en ese momento. Por ejemplo, con lo que decía nuestra compañera Angélica sobre el Toboso, que para poder reconocer a la persona, también lo hace, pues Don Quijote creen que lo hace para que así se pueda reconocer la copla. Y acá ya cambia el lector en primera persona y se va a tercera persona. Eso se vuelve más como una aclaración. Ajá. Aclaración al poema, pero no la dice él mismo, sino que la dice. Sí, otra es como persona. un narrador que entra ahí a dañar lo que va de la historia. Pues no la entra a dañar como tal, pero Da un pensamiento general. ujú, entonces uno se siente como tan bien, porque Tan uno íntimo. quiere seguir viendo qué va a hacer Don Quijote. Entonces Bueno. dice que él está como en una especie de bosque,
pensando en cuándo volver a Sancho y comienzan a mencionar Que para entretenerse buscaba hierbas y Bueno, comida. entonces ahí dicen que como tarda 3 días, si tardara 3 semanas, ese mancito de Don Quijote, pues Se moría. ajá. y dicen que él Tarea quería figurada. que le respondiese Eco, que le consolasen las ninfas y que le escucharan los faunos y silvanos. Hay que explicar pues que Eco es la ninfa que estaba enamorada de Narciso y cuando este murió ella se deshizo en lágrimas para fundirse con el río y de ella solo quedó su voz. Narciso no fue El que se miró El en que el se agua y miró se en el cayó. Era la sí. relación. el que se miraba el río porque era y que muy hermoso y se ahogó. Sí. ¿No se Qué ahogó? triste, Sí, sí. y se murió. Se ahogó. Se ahogó No. en ella. Entonces se ahogó en Se ahogó ella, en ella. se ahogó en En ella. ella, es muy raro. En las lágrimas de su amada. Bueno, entonces ya prosigue Sancho, que es donde dicen que va al camino real a buscar a Dulcinea y entregarle la carta que Quijote le ha mandado. Dicen que él pasó por la venta en lo que le había pasado lo de las mantas, que lo habían envuelto en eso y que le habían hecho de todo. Entonces él estaba dudando en si entrar o no, porque tenía como miedo de que le volviera a Y pasar él lo no mismo. quiso entrar, pero ya era momento como de que entrara por el hecho de que ya era hora de comer y él no había comido nada. Pero él aún así que era hora de comer, No, no entró quiso a la entrar. venta. Él se quedó ahí afuera con Rocinante y ahí es donde lo ve el licenciado, Ajá. que estaban hablando dos personas y lo reconocieron y El supieron que era licenciado Sancho primero, y el licenciado primero Rosy. que todo le pregunta que si era el caballo de... Y aquí tenemos que Una decir duda. lo que estábamos hablando ahorita, que era que no sabemos cómo el cura y el barbero conocen a Sancho y se supone que nadie se dio cuenta que ellos dos salieron juntos. Ajá. Porque es muy raro porque sí, porque al inicio estaba diciendo que él salía a escondidas por Que por la parte de atrás por la parte de atrás del corral. del corral. Y entonces cuando él fue a buscar a Sancho, él no le dijo ni al cura, ni al barbero, ni a la Ni a sobrina, nadie. ni a la Solo se ama. fueron. Solo se fueron como si fue la primera vez. Entonces, mire, pudo, Es muy pudo raro. haber sido que reconocieron el caballo, sí, obviamente, pero pues Reconocer ellos a no Sancho. tenían que pensar que era Sancho, o ni siquiera tal lo vez, debían o conocer. tal Lo vez conocían puede como el ser, labrador. o no, puede ser que la familia como vivían cerca, que la familia como vivían cerca, O miren hablaron lo que con dice él. Steven, puede que lo reconocieron no como Sancho el escudero de Don Quijote, sino como el labrador. No, el porque que eso era. Lo ella lo reconocieron como menciona, ella lo Sánchez dice, el que escudero se de fue Don con su Quijote. amo. Es con su El señor, escudero por que salió con su escudero, señor. él mismo lo Ah, dice. O sea que ellos mencionan, o sea, ellos mencionan un nombre que ni siquiera ellos sabían que era Sancho. No, sí, ellos sí Sí, sabían. Sí lo reconocieron porque Pero no sabemos cómo porque sabían. No vean- sabemos cómo sabían que se llamaba Ah, Sancho, porque sí. es que lo conocían como el labrador, no como Sancho Panza. Se supone O que sea, ellos no se dieron sí cuenta de que sabían se que había era con el Sancho amo. Panza, pero no deberían saber que es el escudero de Don Ajá. Quijote. Pero sí, como que sí sabían porque mire que ahí le preguntaron y Es que dónde ahí queda sí vuestro saben, Que ellos amo. saben, pero ni idea. Ellos Ah, saben, eso- pero no sabemos cómo saben. Bueno, entonces ellos comenzaron a preguntarle que dónde estaba el amo. Y Y Sancho. él tenía como un pacto de... Confidencialidad. Sí, que no podía decir ni dónde estaba, ni qué estaba haciendo, ni nada. Entonces ellos lo obligaron a que le dijeran, le dijeron que ellos tenían que decir porque si no iban a pensar que él lo había matado y que le había robado el caballo. Y entonces ahí mencionan una Y que le habían palabra que se robado. llama y que morena. Y morena Ah, significa una pelea. una amenaza, una expresión de amenaza. Y entonces Sancho, ya conociendo esta expresión, le dice que no lo amenacen porque él no es hombre de robar a nadie ni de matar a nadie. Sí, porque ellos supusieron que si este no decía qué había pasado, dónde estaba Don Quijote, que ellos iban a suponer que Sancho lo había matado y le había robado a Rocinante. Y yo creo que ahora en este párrafo que llega se ve más cómo Sancho es tan analfabeta, porque no es capaz de memorizar una palabra bien. Pero pues Él antes siempre de... confunde las Ajá, palabras. siempre. Para mí, Sancho no es analfabeto. Porque mire que la palabra que dijo sí tiene un significado, aunque sea el opuesto, sí tiene significado. Pero no la dice como es. ¿Y por qué no es analfabeta? Porque es que, o sea, bueno, él capítulo vimos que no no. tenía mucho conocimiento y era una persona pobre y todo eso, y quizá pues no conseguía cómo estudiar de forma adecuada, y menos en esa época. Pero miren que de cierto modo, él en muchas situaciones estuvo ayudando a Don Quijote, le explicaba cosas, igual conversaba con él. Y una persona que conversa tanto como Sancho Panza no es porque es un analfabeto. Pero ¿sabes? no, en el mundo se encuentran muchos analfabetas que son encarretadores.
se puede decir como un sofista que habla pero no sabe lo que dice. Sí. Bueno, siguiendo pues ya con el capítulo, después de que ellos le dijeron pues que le comentara qué es lo que había pasado, porque si no lo iban a, pues lo estaban amenazando o pensarían que se había robado su caballo, lo había matado. Él les comenzó a contar pues la locura de su amo, que le iba a hallar también una carta a Dulcinea. Entonces lo que fueron el barbero y el cura quedaron asombrados pues de la locura de Don Quijote ya sobre la carta. Entonces les dijo que les enseñara la carta de Dulcinea del Toboso, es donde Sancho Panza se niega Por y la entonces comisión. al negarse los dos señores le intentan buscar y Le y buscan entonces- en el pecho. en el dicen, pecho dicen Ajá. ahí. y no la encuentran. pero sin Y embargo la entonces perdió. Sancho Cuando él después se empieza queda a a buscar. buscarse. No y la perdió, no él la dice tiene. que Ni siquiera a la Don tenía. Quijote se le olvidó entregársela y a él se sí. le olvidó pedírsela, él se vino así sin nada. Entonces Sancho, pues del remordimiento porque no había traído la carta, empezó a pegarse puños en las barbas y de la calamidad. Se Pero sacó- él se no- sacó él no la tenía- cara. Él no tenía remordimiento por eso, él estaba penando, era porque él había, o sea, en la carta estaba escrito un trato que ellos habían hecho, que era sí. darle 3 pollinos. 3 de 5 Pollinos. polluelos. De la Vea, sobrina. el trato de ellos era que cuando llegaron de la sobrina, ahí decía pues que yo, Don Quijote, darle a mi escudero 3 de 5 5 pollinos. Entonces él decía que si él no lleva esa carta ya se los perdió. Y esa Y 3 parte pollinos de era como Por eso, un castillo. por eso fue que él Como 3 se castillos. por eso fue que él se pegó y se arrancó la mitad de la Vea, barba. según acá, pollinos es un burro Ah, es o un un burro, asno, algo. ya para animal doméstico. pagarle el asno que le habían robado a Pero Sancho. acá dice que 3 pollinos es cada uno como un castillo. Ah, No, pero lo hace como en él forma de menciona que interrogante. cada uno para un castillo. Ah, sí, ya. Sí, sí, sí. Bueno, entonces siguiendo con eso, Sancho solamente le importaba el asno o el pollino que le iban a dar. Entonces, El interés el propio. cura le pide que pues Que le relate la que le historia. relate la carta que él le había Para que él hecho se la vuelva a Dulcinea. hacer y le puedan Para dar que la igual los 3 transcriba. pollitos. Él le dice que Sí. tranquilo, que él va El a ir cura. a hablar con Don Quijote para que le dé una remuneración, o sea, para que él no se pierda esos pollinos que le va a dar. ¿Se imagina la cara de Dulcinea cuando lea eso? No, pero es que ella No, tampoco no, sabía es que leer. de forma. Ah. Sí, ella también era analfabeta. Ella también era analfabeta. No, Entonces- el padre, yo quiero corregir a Meli porque él no le dice que le va a decir a Don Quijote de nuevo, sino que él mismo se los va a dar. Ah, Él mismo le da los 3 pollitos, pero que le pase pues la carta que él la escribe y ya pueda ir. Bueno, entonces Sancho se alistó para poder decir lo que decía la carta, entre comillas, dice que porque comenzó eso a era- tocarse la cabeza, a caminar de un lado para el otro. decía que intentando- miraba al cielo y después a la La tierra tierra. para O sea que acordarse y lo primero que dijo fue alta y sobajada señora. Y esa palabra sobajada no es como lindo porque Significa Es como- humillarse. Despreciar, manosear. Despreciar. Entonces Ay, el barbero manoseado. le corrige que además que era sobrehumana o soberana señora. Y eso era lo que en la carta en sí, como habíamos leído Ajá, antes, dice decía era soberana. soberana señora, no sobajada. Y sin embargo, Sancho le da la razón. Es Sí, bueno- porque él qué más iba a Es protestar. que él Bueno, estaba ahí ajá. como Ni siquiera se acordaba bien. Pero- Y Pero aquí- como en lo que por encima había. Pero aquí- él antes había dicho que se sabía la carta de memoria, entonces Ajá. iba a ser fácil relatarse. ¿Qué tal si hacemos la comparación de las cartas? Sí, pero vean, ya antes de hacer la comparación, esta parte sí ya Sancho se nota que no se sabía nada, porque él dice, él llegó y falto de sueño, y el ferido besa a vuestra merced las manos, ingrata y Yo creo que no desconocida lo hermosa. escuchan. Entonces, ahí es como, o sea, él de dónde se acordó de esas palabras, porque eso no era lo que decía en realidad la carta que... Pero decía Quijote esas le palabras había- en diferente orden. Sí, es que como que algunas palabras se las recordaba, entonces las trataba como de meter en la oración así como a la loca. Porque por decir esta parte de Lo que único que besa a vuestra merced las manos, eso no lo decía la No. carta. No. O siguiendo ahí también le dice que lo de vuestro hasta la muerte, el caballero único de la que dice triste como bien. figura. La carta realmente termina como tuyo hasta la muerte. No pocos gustaron los dos de ver la buena memoria de Sancho Panza, les dijo el cura y el barbero, ya que vieron que tenía muy mala memoria para escribir la carta. Y ya ahora ya, No, pues, sí, ellos antes
Antes ellos la la lavaron lavaron. porque él se había acordado de Ay, todo lo no, que él entonces- había dicho. Pero no importa. Pero pues. muy ingenuos, Ajá. oyendo los disparates que dijo Sancho. ¿cómo Creo. le O van sea, a ellos creer? que eso. supuestamente sí eran lectores Ah, sí. ávidos y yo no sé, Ellos que sí súper, el licenciado incluso, pues y decir eso. Ah, sí, sí, antes la lavaron y le dijeron que la volviera a repetir. Entonces, estos dos hombres le pidieron a Sancho que le dijeran ¿Dónde estaba? dónde se encontraba el Quijote. Y Sancho se estaba rehusando a decirle dónde se encontraba Por la su amo. conveniencia. Entonces, esto le dicen que si él no le decía dónde estaba Quijote, él se podría convertir en un emperador o en un arzobispo. Bueno, un monarca. Y entonces esto a este Sancho no le Convenía. convenía debido a que se le rebajaría el dinero que éste le iba a dar, ya que lo único que le podría dar sería... Sería un pedazo de tierra sin ínsulas ni nada más, pues, que tuviera ningún atributo. Aquí también dice que si Sancho fuera de servido le podría dar una doncella de una emperatriz como esposa, que fuera una heredera de un rico. Y entonces ya aquí Sancho, al escuchar todo eso, ya no se rehúsa más, él sí les dice dónde se encuentra esto y tanto que él va con ellos a guiarlos. Y antes de esto él dice que desdichado de yo que soy casado y no sé la primera letra del ABC, que será de mí si a mi amo le da antojo de ser arzobispo y no emperador, como es uso y costumbre de los caballeros andantes. Entonces acá podemos El ver que- barbero. Ah, bueno. le dice Sancho al barbero. Entonces acá podemos ver que lo que deseaba también todo caballero andante era ser monarca. Por eso era que ellos arriesgaban tanto la vida por conseguir a la doncella que era la reina. Y el Bueno, y barbero, entonces- bueno. el barbero le contestó que ellos iban como a aconsejar al amo para que se decidiera ser emperador y no arzobispo, porque le iba a ser más fácil, ya que él era más valiente, entonces él podía En vez de llegar a hacer estudiante. eso. O sea que era como un poquito desordenado, Don Quijote era más valiente que como buscador de Sí, conocimiento, ellos lo veían así. más como caballero que como Y tan- dedicado a... Y al tan lindo Don conocimiento. Quijote que le va diciendo es que él cree que Quijote tiene habilidad para todo. Sancho dice. Perdón, sí. Pero es porque este Sancho Quijote le mantiene diciendo eso. Él siempre cuando están hablando, no es que yo sé hacer esto, que yo Se lo sé hacer creyó. esto, que yo sé hacer esto, todo lo sabe hacer. Como Bueno, el de entonces caballería. ahí el cura pues se da cuenta de que está como lamboneando ese Sancho y bueno, le dice que él lo dice como buen cristiano, pero pues que obviamente él era mejor de caballero que él. Bueno, entonces ya ahora llegó la hora de comida y Sancho se quedó afuera porque él se negó a entrar a la venta ya por lo sucedido en los capítulos anteriores que con la sábana. Entonces él le dicen que no, que mejor él se queda ahí afuera esperando la comida caliente y la cebada para Rocinante. Él les pidió el favor a ellos de que le sacaran comida, Ajá, y porque la tenía cebada. miedo a entrar. Y el Y entonces barbero le ahí le sacó sacaron comida. comida caliente y la cebada de Rocinante. Continuando con este capítulo, entonces al barbero y al licenciado, bueno, al cura, se les ocurre Una la idea. ingeniosa idea de vestirse el barbero como una doncella afligida y el cura como un escudero. Porque ellos lo que necesitaban era que Don Quijote siguiera siendo caballero para poder llegar a ser el emperador que le habían prometido a Sancho. Entonces lo que hacen es que crean como una historia entre ellos de que el barbero va a ir vestido como una doncella y el cura lo va a va a perseguir como ser el el, escudero. va a ser el escudero. Entonces dicen que ellos van a llegar allá donde está Don Quijote y la mujer, por decirlo así, le va a pedir Que un vaya don. detrás de él. Ajá. Le va a pedir un don y él como es tan buen caballero y todo eso, obviamente no se puede negar a cumplírselo. Y el don que ellos le van a pedir, o sea, la mentira que le van a hacer es que se vaya con él. Con ella. Ajá, Pues para, sí, con ella. Para- el con barbero, él. con él, con ajá, ella. para Y así también- llevarlo así a un lugar y a ver si pueden sacar o procurar de sacarle la locura extraña. Con esto entonces, Acabamos el capítulo número 26 y comenzaremos el capítulo número 27. ¿qué se llama? De cómo salieron con su intención el cura y el barbero, con otras cosas dignas de que se cuenten en esta grande historia.
La historia continúa con que las ideas del barbero y del cura no se quedan solo en ideas, sino que se ponen en práctica. O sea, sí se visten de doncella y de escudero. Entonces, para poder vestirse de doncella y escudero, le pidieron a la ventera y al ventero que les ayudaran a conseguir el traje adecuado que les concordara. Pero entonces a ellos sí les pareció muy rara, pues, ¿qué está pasando aquí? Es que es muy pues, gracioso, parce. Cuando ellos Eso, preguntaron la historia, comenzaron como a hablar y hablar, y en eso que comenzaron a hablar se dieron cuenta de que los venteros ya conocían a Don Quijote y a Sancho. Y entonces ellos le contaron la historia de lo que les había pasado ahí, y ellos se dieron O sea, cuenta es porque que Sancho no quería entrar. El cura y el barbero dijeron pues que era para salvar de un mal a uno de sus amigos, algo así. Y esto era para ver cómo lo podían curar. Y de Entonces, acuerdo. ya les cuenta toda la historia, pues el ventero y la ventera le cuentan toda la historia de lo que había pasado allí, lo cual se lo había guardado todito Sancho, no había dicho. Y de acuerdo a esto le pidieron a la ventera pues que les prestara una saya que viene siendo una falda larga y unas tocas, que es una prenda de tela fina que para cubrir la cabeza, y también dejándole unas prendas una sota nueva al cura. Pero el cura no se dejó que ninguno de ellos le ayudara a ponerle el traje, porque eso era como, es algo malo que otra persona que no sea el monaguillo le ayude a un cura A ponerse a alguna ponerse su vestimenta. traje, Es como ese tipo su de vestimenta. relación escudero-caballero que se da con Sancho y Don Quijote, que con el tema de la comida, que solo ellos dos pueden, es como Compartir. relacionarse. Bueno, en ese Bueno, sentido. entonces Pero- cuando salieron de la venta, al cura le vino un pensamiento. Como pues no será muy... Que si era muy... Entonces le rogó que A ver, el cura le ruega al barbero que si pueden cambiar pues De papel. Es porque eso era como muy denigrante para él. Porque o sea, él ser un escudero y el barbero ser la doncella, entonces era como un rango inferior. Entonces es como que yo soy la doncella y usted es escudero, usted es un barbero y yo soy un cura, entonces los rangos no van a cambiar tanto en ese momento. Y también pues porque como un cura se va a vestir de doncella. No, el cura sí quería El ser cura doncella. que... Antes El el cura cura estaba quería escudero decirse y quería ser la doncella. doncella. Y el cura... Y eso que él no solo se lo pidió así como, bueno, cambiemos o tal cosa. No, él Se lo se lo exigió. exigió porque le dijo, si no cambiamos, no sigo, No voy. ya no vamos. Y que aunque... Ajá. Exacto, que le dijo que aunque Don Quijote se los llevara al diablo, que si no hacían eso... Y pues cabe decir que la figura de ellos, cuando estaban cambiándose y todo eso, pues el barbero que tenía una barba larguísima hasta la cintura, no la podía esconder. Entonces yo no entiendo ellos cómo pensaban que Él parecía una doncella. Se Don dice Quijote que- iba a caer. Se en dice que todo aparte tenían un antifaz, pero es que no, como con un Pero es antifaz que se él van a dice que tapar la barba. o sea, cuando él se cambió de doncella, él dice que Y le la envolvió la barba. voz. No, y las Y no facciones del igual. hombre, los Digo yo brazos... que no sé si inconscientemente o si sabían de la falta de cordura de él y como será pues que él cambiaba la realidad de las cosas. No sé si lo al, sabía. al tener estos vestuarios, Don Quijote cambiaría la realidad de la anatomía de las dos y pues los haría ver como... Aunque también dice que tenía un sombrero tan grande como un quitasol, que habíamos dicho que era una sombrilla, entonces de pronto él iba a llegar y no se iba a mostrar la cara, Ajá. así, iba a ver como mujer, a decir, a pedirle ayuda, pero no se iba a dejar ver. Y aquí se bueno. puede hacer una comparación con Dulcinea, pero pues Dulcinea tampoco era la mujer más bella y tenía facciones como muy desagradables, por decirlo así. Entonces, Según comparados con el cura, no podría ser como tan Ajá. malo. Ajá. Pero también, según Sancho, porque veamos la descripción que le hizo Sancho y la descripción que le hace Quijote. Ah, Sancho pero es la que ve Quijote- como una mujer con pelo en el pecho Ajá. y Quijote la ve como la mujer más hermosa que puede existir en todo Pero el no. mundo. Ah, Es pero que entonces se le va a parecer. hay Porque que una mujer con el acordarnos pecho se parece al hombre. de la relatividad que tiene Don Quijote, porque lo feo lo ve lindo y lo lindo lo ve feo. Lo sí, Entonces, totalmente. Bueno, entonces continuando con la historia, cuando ellos estaban pues vestidos, llegó Sancho y los vio y no pudo contenerse después de la risa. Entonces él ya les pregunta que pues por qué y ellos ya le explican el hecho de que quieren ayudar a Quijote. Y entonces él acepta y bueno, ellos guardan la ropa y ahí deciden lo de cambiar de papel. Y se van
pues ya en camino en busca de Don Quijote. Pero ellos no se visten aún, ellos se Ajá. quedan así como a medio Guardan las cambiar cosas. porque dicen que mejor cuando estén acercando a Quijote se van a Se cambiar van a y para camino. eso van a mandar a Sancho de primeras como para que los vaya avisando si lo Pero ven. antes de eso, antes de que Sancho se fuese de primera, Sancho le fue contando la historia y el hallazgo De Cardenio. que hicieron con Cardenio. Y ahí es donde siguen ellos y ahí dice que llegaron fue al otro día, no llegaron el mismo, sino al otro día. Y que ellos iban a cambiar cuando llegaran a la parte en que Sancho había puesto las ramas, por decirlo así. Ah, bueno, yo Esas creo que estacas. aquí cabe mencionar y recordar lo que pasó con María y Tormes antes de que ellos salieran. Ah, Realmente sí. ellos estaban despidiendo de todos, pues cuando ya se iban a ir en camino de Don Quijote, en camino a buscar a Don Quijote, y pues a Maritornes la ven ahí con un rosario y que promete rezarlo, y aunque sea una Esa mujer pecadora. pecadora. Entonces ahí es cuando ellos ya se van y continuamos con la historia. Entonces, ya después de que ellos iban por camino de donde Sancho había dejado todas las estacas, entonces comenzaron a hablar y a preguntarse sobre la carta que le había mandado a Dulcinea. Y entonces, entre estos, escucharon una voz, una dulce voz que estaba No, cantando. espere, pausa. Mire, cuando ellos comienzan a hablar sobre la carta de Dulcinea, ¿cierto? Entonces Sancho les dice que en el momento en el que se encuentren a Don Quijote, obviamente él les va a preguntar qué pasó con la carta, si la entregaron y si conocen a Sancho. Entonces él debe decirle a Don Quijote, ellos, perdón, deben decirle a Don Quijote que no conocen a Sancho, pero que la carta sí fue entregada. Que la carta se como- Y que entregó, ella, como pero que ella no sabía- sabía leer, entonces se la mandó por boca. que se la respondió así de palabras, ¿cierto? Y entonces ahí es que ellos hacen un acuerdo y dicen que Sancho mejor se adelante y lo encuentre, y que cuando lo encuentre le avisen a ellos y ellos se quedan esperándolo en una, dice que en una curva por un risco, ¿cierto? Sí, ellos Por dicen la- que se fue por quebradas en la sierra, Eso, dejando por las que lo dejan quebradas. Ah, ya quebradas hay un en la arroyo, sierra. Por la- entonces por ellos las lo quebradas esperan en el ahí y Sancho se va, desaparece de la historia en ese Bueno, momento. y entonces ya ahora Sancho, como ya se había ido y había dejado los dos, dicen que eso fue en mes de agosto, o sea, este mes. Por eso fue que hoy en el capítulo dijimos que El 22 de hoy, agosto. hace 22. 300, 500 años que sucedió esto. Entonces acá ¿Hace le cuántos, piden... perdón? 300, Creo, 500 no, años. creo que es 500 años. Es que se ¿Qué? escribió en 1607. No, sí, 500 años. Sí. Ay, güey. Entonces hace mucho tiempo que el Quijote viene Bueno, entonces aquí diciendo, bueno, en esta entonces espera. entonces en eso en la espera, ellos dicen que hay un calor tremendo, ya que era el mes de agosto y por ahí suele ser Verano. muy grande el calor. Entonces los dos, ahí es donde escuchan la canción. Eran las 3 de la tarde en ese Ajá. momento. Ajá. Ahí es ellos donde escuchan la canción, que De sonaba Cardenio. muy lindo. Entonces ellos se preguntaban, a ver, pues no puede ser un cabrero porque tienen voz muy fea. Y entonces, fea? pues ellos dicen que tienen... Ah, ellos estaban alabando antes la voz de ese hombre. Sí, dicen- porque cuando no, pero la- ellos, Por eso, pero es que ellos es dicen, comparándolo con los comparando tipos de con los voces. pastores, porque ellos dicen, porque aunque suelen decir que por las selvas De y no campos pocos se hayan admiraron. pastores de voces extremas, más son encarnientos, o sea, que las voces de los pastores no son lindas. Ah, Entonces sí. que debía de ser de un hombre pulcro y que También y por el tipo de cortesano, letra. discreto y cortesano, Más como lo porque llaman ahí. Don Quijote mismo lo aclara que las reglas de caballería trae esto de ser buen trovado. Y también porque cuando lo oyeron cantar eran versos. Ajá. Entonces se dieron cuenta pues que ese hombre estaba como todo triste y todo acongojado. Y aquí pasa algo y es que esta prosa que se ve acá se dice pues que esta forma estrófica denominado Villejo pudo ser una invención de Cervantes. O sea que aquí se da lo que es la habilidad de Cervantes para hacer prosas y todo Mire, eso. pues ellos por una Entonces, parte... antes de iniciar con eso, con la palabra que Steven dijo, que es ovillejo, es una estrofa formada por 3 versos octasílabos, que alternan con 3 versos de pie quebrado, con lo que rima en consonante y van de seguido de una redondilla. El último verso de la redondilla se forma a partir de la unión de los 3 pies quebrados. Bueno, y respecto también a los versos que escribe Cervantes, se notan mucho las aliteraciones.
Cuando ellos comienzan a escuchar eso, tienen como ciertas pausas, entonces ellos como que escuchan que él deja de cantar y se quedan ahí como esperando a ver si el canto sigue. Como por 2 ocasiones el canto se repite, pero a la tercera él se calla, entonces ya todos se quedan como en silencio, entonces lo que quieren es ir a buscarlo, y en ese caso van, y cuando lo ven, asemejan la figura de él con las descripciones que le ha dado Sancho de Cardenio. Bueno, entonces, ¿quién quisiera relatarnos la canción que aquí nos dice? Todos la vamos a La ver. leemos Eso todos. vemos. ¿Quién menoscaba mis bienes? Desdenes. ¿Y quién aumenta mis duelos? Los celos. ¿Y quién prueba mi paciencia? Ausencia. De ese modo, en mi dolencia ningún remedio se alcanza, pues me mata la esperanza, desdenes, celos y ausencia. ¿Quién me causa este dolor? Amor. ¿Y quién mi gloria repugna? Fortuna. ¿Y quién consciente en mi duelo? El cielo. De ese modo yo recelo morir de este mal extraño, pues se aumentan en mi daño amor, fortuna y el cielo. ¿Quién mejorará mi suerte? La muerte. Y el bien de amor, ¿quién le alcanza? Mudanza. Y sus males, ¿quién los cura? Locura. De ese modo, no es cordura querer curar la pasión, cuando los remedios son muerte, mudanza y locura. Hablando de la historia de Dos Villejos, con posterioridad la usaron por Juan Inés de la Cruz, José Zorrilla, Rubén Darío, Eduardo Marquina y Pedro Muñoz Seca, entre muchos otros. En la actualidad, Fray Joseph abunda en ellos, en clave humorística, con fines de sátira política. También se usa en el canto improvisado de los payadores de Chile, Juan Carlos Bustamante, y en Brasil, Paulo de Freitas. Bueno, continuando con la historia, los dos oyentes pues quedaron pasmados con tal bello poema, entonces decidieron esperar a ver si continuaba Ellos oyendo esa dicen que canción. esto se debió como al lugar, al momento en el que estaban, a la sola voz que se escuchaba, porque también estaban en silencio, estaban solos. Y vean que ellos estaban encantados, como dice Manuela, con la voz que este hombre canta. Y ese mismo pues, hizo que no se pues, moviese. ajá. Y entonces ellos estaban tan admirados que querían seguir escuchando qué decía. Y ahí Bueno. es donde viene el soneto. Listo. Ahora continuaremos narrando el soneto antes mencionado. Santa amistad, que con ligeras alas tu apariencia, quedándose en el suelo, Entre benditas almas en el cielo, subiste alegre a las impíreas alas. Desde allá, cuando quieres, nos señalas la justa paz cubierta con un velo. Por quien a veces se trasluce el celo de buenas obras que a la fin son malas. Déjele el cielo, oh amistad, o no permitas que el engaño se vista tu librea. Con que destruya la intención sincera, que si tus apariencias no le quitas. Presto ha de verse el mundo en la pelea de la discordia confusión primera. Bueno, entonces los hombres que estaban escuchando cantar a ese hombre que no conocía, se quedaron esperando a ver qué más pasaba, pero pues nada. Entonces Entonces lo que sucedió es que cuando se acabó este canto hubo un profundo suspiro y ellos atentos a que de pronto él volviera a cantar o él saliera de algún lugar para ellos poder reconocer quién era. Entonces ellos siguieron caminando, ellos caminaron un rato y vieron en una peña a un hombre del mismo tallo y figura que Sancho Panza ya les había habla de Cardenio. No, pero antes de eso, ellos después de escuchar el suspiro, escuchan llantos, entonces por eso siguen caminando. Ahí es cuando aparece la figura antes de Entonces Cardenio. después ahí es donde encuentran la figura de Cardenio sentado en la peña. Y ellos ahí donde se dan cuenta que quién era Cardenio y Por lo que les había escrito Sancho Panza, en toda su historia y en cómo era pues Cardenio en esta mala figura. Como el cura estaba como más preparado en hablarle a las personas y llegarle a las personas, él se acercó a Cardenio y comenzó a decirle pues que dejara esas malas mañas sí, y a todo preguntarle eso. como... Porque es que él identificó de una Cardenio y lo que había pasado. Entonces él se le reflejó eso como en lo que él había hecho, Ujú. la pelea que hubo, lo que le pegó a todos ellos, pues todo lo que Sancho contó. pero eso fue claramente cuando él no estaba en su sano juicio y él ahí es donde le dice que él no sabía qué era lo que estaba haciendo. Y cuando le dice eso, él también les está diciendo que él no sabe quién eran esas personas.
Y entonces dice que la próxima vez ya va a tener cuidado del socorrer. Y cuando le está diciendo eso, él es el que se pone a imaginar la historia de Lucinda y don Fernando, sus dos más fieles amigos. Y el cura le dice pues que ya tenía noticia de la desgracia, pero que sin embargo dejara esa vida tan miserable que llevaba. Pero antes de lo que ya iba a pasar a hablar Angélica, el cura le hace como la invitación que le iba a hacer también a Don Quijote, de que cambiara de vida, de que mejorara y todo eso. Entonces ahí él comienza a decirle que quien quiera que ellos sean, tienen que saber pues que él como que duda de eso, porque a él nadie le garantiza de que saliendo de ese mal va a entrar a uno peor. Ajá. Estando con Y- lo de su dama pues de Lucinda y todo esto. Incluso aquí cabe aclarar que él ya estaba como en sano juicio y ella estaba más cuerdo y ya no se alteraba pues. Pues en estos momentos sí estaba alterada porque estaba triste y llorando. Sí, él Sí, pero- estaba deprimido. Pero pues estaba en su sano juicio, como dicen Sí. ahí. Y pues y ya continuando, él ahí otra vez vuelve a llorar, a derramar lágrimas y le dice a ellos que él le puede contar la historia, ya ahora sí bien, le puede contar la historia de la reina Madasima, que él a Quijote y a Sancho se la contó mal y le seguirá contando la verdadera historia de lo que sucedió después con el Lucinda y Fernando. Pues a mí me pareció muy bobo esa pelea entre Don Quijote y él. Pues cómo se va a poner todo furioso ese man. Pero usted Porque, sabe pues- que Quijote por cualquier cosa de acá. Ah, no, pero es que Don Quijote sí le dijo que era un mentiroso y todo eso, pero ese man se alteró muy feo por la locura en la que estaba. También cuenta que Ah, sí. en el libro de Amadís de Gaula, él encontró un billete de los que don Fernando le había dado a Lucinda y lo lee. Y cuando lo lee, él descubre ahí los valores que lo obligan y la fuerza que le da esta persona. Y aquí es cuando ya le empieza a relatar lo que sucedió con Lucinda. Pero hay que decir que esa carta que él encontró, esa especie de carta, es una de las que Lucinda le había dado a él, Sí. que don Fernando la había tomado como, pues porque él le gustaba como leer Y las en cosas que ellos esa- escribían. En esa carta lo que se pretende, según Lucinda, es darle ánimo como para volver a pedir su mano. Pero a continuación contaremos más detalladamente lo que cuenta la carta. Dice, Lucinda a Cardenio, cada día descubro en vos valores que me obligan y fuerzan a que más os estime. Y así, si quisiéredes sacarme de esta deuda sin ejecutarme en la honra, lo podéis muy bien hacer. Padre tengo que os conoce y que me quiere bien, el cual, sin forzar mi voluntad, cumplirá la que será justo que os tengáis, si es que me estimáis como decís y como yo creo. O sea que ella le estaba pidiendo ahí Que como que se volvieron. casaran y que Y todo, volvieran. ajá, que Porque volvieran. mire lo que le dice que Que él estima va, su honor. que el padre va a dejar que se cumpla la voluntad que ella quiere si es la que él quiere. Eso pues para mí se refleja como que se casen, ¿no? Y entonces Cardenio, pues él entendió exactamente eso, que podía volver a pedir a Lucinda como esposa. Aquí es donde este Cardenio le sigue contando la historia de lo sucedido con Lucinda y lo que Fernando hizo como mal amigo. Y es que esta carta, según Cardenio, lo destruyó mucho, porque él iba con la esperanza de volver a pedirle matrimonio a Lucinda, al padre de Lucinda, a pedirle la mano, pero no fue así, debido a que Fernando se comportó de una manera de engaño. Lo engañó completamente, diciéndole que él iba a ayudar con su historia de amor, que él le llevaría todas las cartas que él quisiese a... No, pero A ella. es que en ningún momento Cardenio le confesó que estaba enamorado de ella. Sí. No, él le dijo que era una mujer que veía Pues, hermosa, ella habló, exacto, Pues, le pero habló muy hermosa. bonita y además el que dijo que las cartas se las llevaba era... Fernando. Sí, él por eso Fernando la fue el que leía. se ofreció a decirle a Ah, sí, Cardenio que él le enviaba las cartas, porque Cardenio no podía, porque él debía cumplir la orden que le había sido mandada Por el duque. por Pero el entonces duque. aquí dice que, o sea, que no es capaz de ir a decirle al padre que allí le pida la mano a Lucinda. Ajá. O sea, que el papá no es capaz de decirle a su papá que allí le pida la mano a Lucinda Entonces- por lo que dice el rey.
Y entonces Fernando... No, como- espere, ahí no dice sobre el papá, dice sobre don Fernando. Dice que él no es capaz de decirle a don Fernando que que el padre lo ha como dejado casarse con él. Entonces, cuando él dice todo eso, Fernando se ofrece a hablar con el padre de Cardenio y decirle que él quiere casarse con Lucinda. Y entonces aquí Cardenio sí se enoja mucho y se exalta un poco y le dice: oh Mario ambicioso, oh Catalina cruel, oh Sila fascinoroso, oh Galalón embustero, oh Bellido traidor, oh Julián vengativo, oh Judas codicioso, traidor, cruel, vengativo y embustero. Entonces ahí cuando él le dice todo esto es porque don Fernando no le llevó ninguna carta ni le dijo nada al papá de él. O sea, él lo que hizo fue traicionar, utilizar todo esto para acercarse a Lucinda. Bueno, en mi pie de página aparece que él le dice todo esto por como una figura literaria que es la antonomasia, que trata del pensamiento que consiste en sustituir un nombre apelativo por el de una cualidad que le caracteriza o que se le atribuye. En el Por mío ejemplo, también- al de Judas, que pues el traicionero y todo eso. Eso, en el mío dice es que esta lista incluye nombres de paganos, y entre ellos hay cristianos, que son ya como lo había dicho Manu, Judas y todos ellos. Que fue quien traicionó a Jesús. Cristianos y judíos. Bueno, y entonces ya después, cuando sigue, él ahí vio que él se puso a leer las cartas. O sea, las cartas que Cardenio le mandaba, él las comenzó a leer y se dio cuenta que él ya estaba enamorado de Lucinda. Ujú. Entonces, Fernando, al leer todo eso, él decide proponerle matrimonio a Lucinda, pero sin decirle a Cardenio, porque Cardenio estaba todavía trabajando. Y acá me parece algo, o sea, malo que hizo don Fernando, porque él le puso más trabajo a Cardenio, y cuando le puso más trabajo a Cardenio... No, pero yo creo que la que cometió el error fue Lucinda. Ella le prometió esperarlo. Pero es que acá sucede algo. Ella le prometió esperarlo, pero es que ella no tenía la decisión de esperarlo sí o no, porque como vemos en este tiempo las mujeres no tenían Libertad de elección libertad de ante el elección matrimonio. Pero en hacia ese el caso sí, porque mire que ella misma en las cartas dice que mi padre va a seguir mi voluntad. Pero el padre ya después al ver cómo era don Fernando adinerado, Lo que porque pasa era- es que vea, vea, Fernando era Juega el mucho más beneficio adinerado personal. que eso. Vea, tanto es don Fernando adinerado que se le llama don. Y al inicio de la historia se había dicho que don no se le llama a cualquier persona, solamente que esté en conjunto con la monarquía, con la realeza en este momento. Entonces el papá, al llegar a una persona tan adinerada Prestigiosa. y le dice: yo me quiero casar con su hija. Es que es verdad, porque por lo mismo es que se fue este Cardenio para donde el rey Ricardo. Sí. Ajá, El duque de Ricardo. sin importarle lo que iba a aparte de dejar. eso, yo pienso que, miren, era una familia que quería como, o sea, estaba de acuerdo con esa elección que había tomado la hija. Pero ella envió una respuesta que nunca le fue contestada, ¿sí me entienden? Ella esperaba como que Cardenio le dijera precisamente eso, que sí, que se iba a casar con ella o tal cosa. Pero por las mentiras de don Fernando fue que él nunca recibió esa carta, y al contrario él se aprovechó de esa ocasión como para pedírselo él. Y bueno, y cuando ya Fernando llegó al lugar donde se hospeda Lucinda con su familia, él ahí le pide al padre de Lucinda que le dé la mano de su hija para desposarla. Y cuando en ese instante a esta Lucinda se le ocurre una idea. Y ahí me parece, o sea, hemos juzgado un poquito a Lucinda sin conocer esta historia bien. Porque aquí donde esta Lucinda le escribe una carta rápido a este Cardenio, y cuando se le escribe le pide a una persona que iba a pasar, que pasea las ovejas, que se la envía a Cardenio. Cardenio la recibe porque le dice que viene de su amada, y entonces Lucinda lo que hace es que espera que entregarle la carta al Señor, y cuando se la entrega, le entrega un pañuelo. Cuando le entrega este pañuelo, el Señor siguió las órdenes de Lucinda y fue donde Cardenio. Cardenio apenas leyó esta carta salió corriendo para allá porque ella ya se iba a casar. O sea, Fernando no quería esperar. Fernando lo que quería era que ella Se casara inmediatamente, inmediato. porque él sabía que si Esperaba, ella se iba a casar. ella iba a decir que no, o si iba a hacer algo. Entonces cuando ellos estaban ahí,
comenzaron a decirle que bueno, que ya era momento de casarse, y ahí es donde llega Cardenio a interrumpir la boda, pero él no llega a interrumpir, él es muy buena persona y lo que hace es hablar con ella al inicio por la ventana y le dice que si ella no es capaz de hacer eso, que coja una daga, que lo mate a él o que se mate a ella, y que él haría después lo mismo porque él tenía una espada. Y entonces supuestamente Lucinda le dijo que ella aceptaba, que bueno, que ella no le iba a decir nada de eso a don Fernando. Y ahí es donde llega el cura, les toma la mano a los dos, y el cura cuando le toma la mano a los dos le dice que si desea tomar a esa por su esposa. Antes de que Angélica continúe pues diciendo lo que estaba diciendo sobre la historia de lo que pasó en esa ocasión, quiero aclarar que Lucinda, el padrino de la boda fue un primo de Lucinda. A ella lo acompañaba la madre cuando estaba entrando pues a la boda. Y dos doncellas. Y dos doncellas, exacto. Y Lucinda le propone a Cardenio. Pero es que, Sí. miren, Cardenio conocía todas las entradas de la casa, pues, porque él muchas veces había entrado así como a escondida. Entonces él logró entrar y esconderse en una parte donde podía ver, pues, el acto sin que él lo vieran. Entonces, eso fue después. Eso fue después. Sí. No, eso No, fue no, antes. No, eso fue antes. Ahí es cuando él ya puede hablar con ella porque ella sale ya como para donde la están esperando y ellos dos se ven y pueden hablar. Entonces ella comienza a decirle que ella no se quiere casar con él, que porque él es un traidor. Bueno, ella nota mucho en lo que dice que ella está, ella está sí, ella está en contra de triste. eso, ella no se quiere casar. Y es tanto que le dice que ella lleva en el vestido una daga para matarse, para sacrificarse, si el compromiso se da. Entonces él le dice que como si ella tiene una daga para hacer eso, él tiene Él una también espada lo- para defenderla y para matarse de él. Entonces ahí él está a la espera él dice que de una muerte o de la vida eterna con ella. Y entonces ahí es cuando él entra a la casa, pues sí, como todo está como tan alborotado y todo por el estilo, nadie lo vio entrar, así que él entró en total sigilo, y en la sala se hizo en una ventana, al lado de una ventana, ahí en un lugar donde nadie lo veía. Entonces en ese momento fue cuando ya ahí sí entra lo que es El cura. no, entra primero Lucinda con la mamá, las doncellas, Eso. y ya después entra el cura Que une llega las manos y los coge de... a los dos de las manos. Pero antes de eso, él comienza bueno. a hablar sobre el prototipo de belleza que tiene. Él dice que Sí. no se puede fijar ni en el vestido en el que ya tenía puesto, que solamente La le ve boya. sus rizos En sus dorados. rizos, Ahí se tenía y todo el sus estereotipo de árboles, que sus- el cabello dorado era lo más De bonito hecho, que había. me gustaría aclarar una parte acerca de eso, y es que en la época medieval a las mujeres rubias, como se tenía tanto el tema del catolicismo y todo esto del cristianismo, se tomaba a las rubias como en cierta parte hijas de la divinidad pura, de la belleza de María y de Jesús. Sí, Entonces era como muy tomado de forma superficial el aspecto del cabello y de los ojos azules. Y pues de esto era tomado como si fuesen en cierta parte una divinidad a la cual se le daba el prestigio de belleza pura. Y la mayor parte de los hombres tomaban esto como estereotipo también de liderazgo y de belleza, puesto que lo hacían más que toda la gente que pertenecía a las monarquías, porque Pero- eran los que sentían la potestad de tener la mano de aquellas mujeres. Mira que Entonces- ahora que tú hablas sobre la Virgen María y sobre el ritmo de belleza, su color de cabello y el color de ojos, hay algo que queda Ahí no incierto, cuadra, sí. queda incierto, ya que ellos venían De otro lugar, sino judíos, que ellos ajá, eran judíos, si no estoy Sí, mal, eran ellos judíos. Sino que eran más- judíos, entonces no pertenecían a ese como color de podemos piel. como podemos ver, cada una de las personas que están ahí son judías, y como una persona judía ahora se muestra, como María se muestra de color de piel, blanco, Pero- mona y azul. Y Ajá. como estábamos una vez nosotros hablando en la clase de religión, es solamente porque las primeras personas que comenzaron a retratarlos eran de Inglaterra. Sí. Y para ellos el concepto de belleza era... Era ese estereotipo.
Yo creo que para el el concepto de concepto- belleza era cabello Rubio. rubio, un poco lacio, un poco ondulado, Ojos claros. ojos claros y mujer blanca. El concepto de belleza varía también incluso en cada región. Entonces tampoco puede generalizarse el hecho de que en todo lado se consideraba que la mujer rubia y Era- de ojos azules era el estereotipo de belleza. Pues, pero como estamos En la época hablando medieval. de España en este momento, era ella. Bueno, continuando con la historia, entonces prosiguió Cardenio a esperar en la sala, pues obviamente nadie lo veía, escondido. Entró el cura, ¿cierto? Entonces él estaba muy ansioso de escuchar lo que seguía pues del acto, que ahí es donde el cura le dice los toma de la mano y dice: queréis, señora Lucinda, al señor don Fernando que está presente, por vuestro legítimo esposo como lo manda la Santa Madre Iglesia. Entonces él ahí mismo sacó la cabeza y el cuello con ansias de escuchar qué era lo que iba a decir Lucinda. Bueno, Y entonces para escuchar su respuesta, él decía que con la sentencia, al esperar esa respuesta, decidía si la muerte o la confirmación de su vida. Poli, pero te adelantaste un poquito porque él antes de eso recita, pues, antes de eso dice unas palabras malas referentes hacia Lucinda, pues la trata en bajo perfil y como también, traidores. también sobre Fernando, ajá, y también sobre Fernando, que los dos son unos traidores que Sí, eso eso, o sea, que ya eso no lo comete mencioné. nada, ¿sí? Steven, pero esa parte ella la dice de forma mentalmente. Él, perdón, porque La men- nada, pues él no habla en esa boda ni nada de eso. Ah, sí, porque si no no se enteran de que estaba ahí. Bueno, después Bueno. de eso, Lucinda obviamente, pues obviamente no. Simplemente dijo si quiero con una voz así como... Ay, pero yo pensé que iba a ser más Quebrantosa. dramático cuando lo dije. Es que ahí se está esperando el acto de suicidio romántico, entonces como que quedó todo ahí en veremos. Sí, por ahí estuvo flojo que sucediera algo que Impactara. Pero ella decía, sí quiero. Ahí los dos se mataron emocionalmente. Sí, ojalá que Porque es que mire, se une cuando esa ella comienza a hablar así como mal de Pero- ella, es porque claro. él ya comienza a dudar de que Ajá. si es verdad o es mentira que ella va a hacer eso por él. Entonces él comienza como a insultarla y a decirle como que es mi enemiga, que... Y Es esas que cosas él que lo que dice. esperaba era en o matarse él mismo o tener que ir a defenderla. Porque es que se supone que ella tendría que decir que no y en eso el oponerse y ya ahí se armado la guerra, o ella en el espacio de silencio que tuvo debería como sacar la daga y matarse, pero él ya no Eso era hizo lo eso, que ya se solamente esperaba. dijo si quiero, entonces Ay, Sí. ¿no como, le parece ay. que nosotros también nos estamos volviendo locos? ¿Cómo pensar que es más normal que se mate a que diga si quiero? Es que tengamos en cuenta que ahí el concepto de amar a alguien era muy extremista. Sí. Desde el punto en el que se conocía hasta el de enamoramiento total. Aparte ya sabíamos que, o sea, uno se mete como en el lugar de él y uno dice, Es como, bueno, si la ah, persona Jesús. que uno más ama le dice a uno, no, yo no voy a estar con él porque él era su amigo y lo traicionó y todo eso, yo prefiero matarme porque se supone que era un amor verdadero y que le diga Ajá. sí. Yo hubiera salido con la espada y los hubiera Pero dado muchachos, machucados. todos Los una hubiera espada, acuchillado, los hubiera así, a todos los que Eso Los son. hubiera sería- machuchingado, sería lo que si hizo hubiera- que Cardenio no se matara. Porque él es sabio contra la historia. Pues porque es que él Porque se iba a es- matar solo. Si ella mataba para estar juntos en la Ay, eternidad. Donde Es él que se hubiera no me mató matado. por otra que no se mató por mí. No, es que le está esperando eso. Las opciones eran o ir a defenderla o esperar. O Si ella se mataba, él también se también. mataba. Sí, porque si él se mataba solo hubiera quedado como en un limbo. Él no se iba a suicidar ahí porque entonces ella Sí. se casa con el amigo y él se suicida. Así muy, Muy bueno. triste. Pero vea que sin Así embargo, muy pues, bueno. Qué de- pecado. sin embargo, después de ella decir que sí, Fernando también decir que sí, ya ponerle los anillos, ella quedó desmayada entre los brazos de la madre. Entonces sí fue dramático, pero no tan extremo como todos querían. Pero mire, Para nada. si uno está ahí presenciando eso, uno qué va a pensar, se desmayó de amor. Sí, porque es que ellos no supieron Obvio. que ella habló con él. Se ellos desmayó por solamente dinero. le dijo sí. Y obviamente no sabía que Aunque no quería casar con en Fernando. ese momento mínimo pasaron varios pensamientos por la cabeza de ella, fue la presión de todos, Claro. O el qué bien, diría yo, qué hice, porque hace Pertenecer a la monarquía, O tal pues, vez- va a ser o tal una vez- el bien boda, económico que le también ofrecía. tenía interés O tal vez económico. mira que ella pudo ver, yo creo, o sea, pero no es porque ella se desmaya si ella no vio a Cardenio ahí. No. O sea, imagínate que ella diga sí quiero y de repente en ese momento que diga Recalca sí quiero, el hecho de que obró enfrente- mal. está enfrente de él. Si está quiero acá, casarme si quiero con casarme Cardenio. con don Fernando y en ese momento Cardenio enfrente de ella
obvio ella se desmaya, pero ahí no dicen en dónde Pero se ella encuentra sabía Cardenio. que... Exacto, yo pienso que ya más o menos sabía. Yo hubiera Cardenio preferido si estaba hubiera ahí. dicho, sí quiero casarme con Cardenio. Pero, ¿y cómo, No, eso ya pero muy- ¿cómo hubiese reaccionado don Fernando? Me imagino que manda a matar a No, porque es que Cardenio. él sabía... O de pronto ella estaba esperando que entrara Cardenio, pero como nunca entró, entonces ella como aceptó, pues no. Eso pensó en el bien económico. Yo creo que deberíamos continuar entonces con la historia. Después de que Lucinda se hubiera desmayado, la madre lo que hizo fue pues quitarle como la blusa y darle como respiración y aire para abriéndole el pecho. Y allí encontró una carta. Que se escribió como un cofre, que... No, o sea, no, pues, era una carta. Ah, bueno, pero la carta la tomó don Fernando y lo que hizo fue sentarse A y leerla. pensativo a leerla. Ni siquiera le prestó atención a revivir a El desmayo de Lucinda o pues traerla del desmayo. No, él se sentó fue a leerla así como... Y entonces Lo que dice la carta. Cardenio se dio cuenta de esto y él pues tenía tanta rabia que él solo pensaba en lo del traidor y lo de la traidora Lucinda y él pues no le importó que se hubiera desmayado y se fue. Él solo pensó en el hecho de que esas palabras que ella le había dicho todas habían sido falsas. Y que el momento de salir no le importaba si hacía pues más alboroto o no. Pues, o sea, lo que le importaba en el momento era que estaba dolido porque no se había cumplido esto. Y la carta que tenía don Fernando quedó en misterio, porque no se sabe, pues por el momento no se sabe qué cuál es el decía. significado. Después O sea, de que- eso él se fue... Espera, mano, o sea que se puede decir que no era del todo traidora Lucinda, porque no se sabe lo que está escrito en la carta que ella puso tan pensativa a don Fernando. Es verdad. Bueno, continuando con la historia, entonces, la verdad, Cardenio solo pensaba pues en qué hubiera hecho si los hubiera matado, qué hubiera pasado, pero él decía que en realidad, ojalá esas cosas que quedaban en su mente de tanto rencor y odio fueran tan grandes como para matar a alguien, pero él no era capaz de matarlos a ninguno de los dos. Entonces él continuó su camino por una sierra durante 3 días. Y allá pues todo el camino prácticamente era maldiciéndolos y así sacaba como todo su odio por ellos, o toda la rabia que tenía. Y él en ese momento llegó a un campo, por decirlo así, donde se encontró con ganaderos. Y a ellos les preguntó cuál era la parte como más... Bueno, es que antes de eso, él empieza como en sus pensamientos y mientras maldecía, también él pensaba que Lucinda, siendo una joven bella y todo eso, que cómo no iba a preferir estar con aquel hombre, y entonces él se sentía como una que se había dejado persona llevar por el bien miserable. Pero bien aparte monetario. de eso le decía que era una codiciosa porque se dejó llevar como por el dinero. Pero también cayó en cuenta de que ella era una niña como por decirlo así, muy de casa, ¿sí me entienden? Entonces ella estaba sometida como a lo que los padres le dijeran o lo que ellos eligieran por ella. Entonces decía que si ella hubiera dicho que no, la gente lo hubiera tildado como de, ay, esta no tiene voluntad o no sabe elegir o tal cosa. Por eso ella más que todo lo hizo. Bueno, Entonces entonces llega ahí sí... a la parte del campo donde le pregunta a unos ganaderos que cuál es la parte como más riscosa o montañosa de esa sierra. Entonces ellos le dicen y él emprende como su camino hacia esa parte. Y eso era para suicidarse. Ajá. Y por el camino su mula, era una mula, su mula, en Era un momento- asno, o burro. Mula y asno, yo casi lo vi. Sí, Bueno, era un efectivamente. asno y el asno estaba súper mal y se murió. Y ahí fue que cayó en donde lo encontraron la primera vez que empezó a contar la historia. Entonces yo aquí hago una comparación con Grisóstomo y Marcela, que en el caso de Grisóstomo él se prefirió suicidarse, en cambio Cardenio, aunque lo pensó, dejó pues como que las cosas pasaran, porque al final de este capítulo él dice que él seguirá sufriendo hasta que la vida misma se encargue como de acabar con eso, o sea que hasta que él se muera, él no ha pensado O sea que como en sí, que quitarse él la- no se va a quitar la vida, pero él quiere vivir así como en el bosque, refugiado, lejos de todo, lejos de lo que Lucinda quería. Y aunque él no la pueda tener, él sabe que él siempre fue suyo. Y aquí también en esta parte mencionan, como ya había mencionado los cabreros antes, que él salía y le quitaba como los bienes en los momentos que perdía como la cordura. Ajá. Que él salía y le quitaba como los bienes y las otras cosas a los cabreros y ganaderos, aunque ellos se los dieran de buena voluntad.
Y él prometió algo después de decidir que seguía con vida, que él no iba a volver a hablar de sus sentimientos a alguien que no lo valoró. No lo valoró y por eso empezó a tener discusiones consigo mismo y nunca lo exteriorizó. Por decirlo, siempre se tragó el odio que tuvo sobre Lucinda y sobre su amigo que lo traicionó. Entonces, de este odio interno que jamás sacó, por eso se volvió loco. Pero no completamente loco, solamente a veces un poquito desquiciado. Yo cuando digo la gente que lo interrumpe. esa es la primera vez que él puede hablar del amor que él tuvo, porque siempre le dan estos ataques cuando alguien lo interrumpe, entonces como no puede decir todo el relato entero, y Ajá. ahí es cuando... Esa es la historia que entraría. pudo haberle contado. Si Don Quijote se hubiera quedado calladito, esa fue la historia que le pudo haber contado a él. Bueno, pero antes de seguir, yo creo que la intriga de nosotros va a ser ¿Qué decía la carta nota? que tenía Lucinda en el pecho. Pero espera, antes de eso, Cardenio dijo que de esta manera pasaría su miserable vida hasta que el cielo sea bien servido y también hasta que recobrara memoria para así olvidar a Lucinda y el engaño de Fernando. O Y sea, así- aquí quiso decir que quería pasar su vida como un ermitaño. Ajá. Continuando con la historia, Cardenio le dice al cura y al barbero que no le aconsejen nada de lo que la razón le pueda servir para la pena que él tiene, que no le haría Porque él no caso a quiere él. recibir Ajá. ningún consejo, que es como el enfermo que no quiere recibir remedio de un médico. Eso. Entonces aquí termina la historia, la plática que les da Cardenio al cura y al barbero. Y esta fue la historia que contó Cide Jamete Benengeli desde hace 2 capítulos.